Gracias Moisés García y también a Iván Peña por esas excelentes opciones cinematográficas que definitivamente usted podría disfrutar este fin de semana en familia o entre amigos. A esta hora, si usted está pensando en mejorar su sonrisa, esa sonrisa perfecta, nosotros acá en el espacio de consulta con el especialista le vamos a contar qué debe saber antes de realizarse este proceso en su boca. Y para eso tenemos acá en estudio a la doctora Michelle Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por regalarnos esta información tan importante hablando de salud bucal. ¿Qué debe saber la persona que quiere conseguir esa sonrisa perfecta? Muchas gracias siempre por la invitación. Como siempre es un gusto poder estar en la revista. El día de hoy estamos abordando el tema ¿qué debe saber el paciente previo a la colocación de sus brackets? En primer lugar, es importante que se relacione con el término ortodoncia, porque el tratamiento en sí se llama tratamiento de ortodoncia. Ese es el nombre ideal, ¿verdad? Lo conocemos popularmente como frenillos o brackets. En segundo lugar, es importante tomar en cuenta o considerar que este tratamiento siempre se debe de hacer con anticipación con radiografías. Estas radiografías como mínimo deben ser radiografía panorámica y cefalométrica o lateral de cráneo. ¿Por qué? Porque estas nos indican o nos orientan en realidad cómo es el caso o el diagnóstico específico que tiene el paciente, si es únicamente un problema dental, si es un problema esqueletal o pueden ser ambos. Entonces es indispensable. Mientras a veces uno va leyendo, encuentra frases y una de ellas a mí me llamó mucho la atención porque decía: hacer ortodoncia sin radiografía es como hacer una cirugía sin luz, es decir, estamos a ciegas porque estas nos brindan información necesaria, como podemos ver en las imágenes, que a nosotros nos orientan para saber cómo guiar este tratamiento. Incluso al momento de colocar los brackets tenemos que tener la radiografía ahí para irnos guiando cómo están estas raíces, ¿verdad? Eso es indispensable. Otro punto importante es que antes de que usted se vaya a colocar los frenillos, tiene que hacerse sí o sí lo que es una limpieza dental, porque obviamente vamos a colocar los brackets sobre estas piezas y si tenemos, por ejemplo, sarro, cálculo dental, entre otros, esto no nos va a ayudar con la adhesión adecuada, lo cual va a hacer que se estén cayendo los brackets, por ejemplo, además que no es muy higiénico, que digamos. Otro punto importante es que si usted tiene caries en las caras donde vamos a colocar los brackets, tiene que hacerse primero las caries y después los brackets. Aquí aclaro que específicamente tiene que ser como que en la cara, es decir, puede ser que el paciente tenga más caries y diga, bueno, durante el tratamiento de ortodoncia me voy a ir haciendo estas. Se puede perfectamente siempre y cuando no sea justamente donde pasan los aparatos o los brackets que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque otro punto a seguir es que, a ver, la ortodoncia, que es el tratamiento, como les dije al inicio, es un tratamiento bien amplio. Existe ortodoncia preventiva, ortodoncia interceptiva y ortodoncia fija, que es lo último, es ya cuando el paciente pues pregunta por la colocación de los brackets. Pero previo a esto hay más campos a seguir. E incluso hay una gran duda que es ¿cuándo me puedo colocar brackets? ¿Verdad? Es una duda muy amplia. Bueno, como tal, la colocación de brackets normalmente se da cuando el paciente tiene sus piezas permanentes, pero no es que ahí inicia la ortodoncia inicia a trabajar desde antes, porque si este paciente tiene, por ejemplo, hábitos de succión digital, que es cuando se chupan el dedo, hábitos de lengua, una deglución atípica, es decir, que él no traga bien, que se succiona su labio, que introduce objetos, y que todo esto va deformando su cavidad y la posición de los dientes, nosotros interferimos desde antes con aparatología y desde ahí estamos haciendo ortodoncia interceptiva, ¿verdad? Entonces esto es más amplio de lo que uno cree, a lo que nos lleva que la mayoría de los pacientes llaman o acuden a los consultorios con la intención de que sea un tratamiento únicamente estético. Si bien es cierto, este es un tratamiento estético también, pero nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista funcional. Cómo va a quedar el paciente después de este tratamiento, cuáles van a ser los beneficios de este tratamiento, qué vamos a generar. Es decir, no lo veamos tan superficial el tratamiento como que, bueno, me pongo mi bracket y me pongo mis fotos, ¿verdad? Y ya las subo. No, sino que es verlo más allá, verlo desde el punto de vista de responsabilidad. ¿Por qué? Por lo general, los tratamientos de ortodoncia son tratamientos más largos. No es como cuando uno llega y se hace una limpieza, llega en una cita, hoy me hago mi limpieza y ya el paciente se va a su casa, ¿verdad?
En este caso, el paciente tiene que estar acudiendo de manera mensual a sus consultas, porque esto nos va a ayudar a nosotros a llevar la secuencia del tratamiento, hacer los ajustes, los cambios de los elásticos, los cambios de arco en el momento que sean adecuados, ¿verdad? Entonces lleva una secuencia. El tratamiento de ortodoncia es por etapas. Sí. Normalmente en la primera etapa es donde vamos a ver como esos cambios más drásticos, que por ejemplo los dientes se ven más alineados, más nivelados, más bonitos, pero no termina ahí. Una vez que se terminó la etapa primera, que está de alineación y nivelación, comienzan etapas de trabajo que ya no son que el paciente las puede ver, ¿verdad? Porque ya no va a haber tantos movimientos como los miró al inicio, pero si continuamos trabajando, por ejemplo, a nivel de las raíces, generando un paralelismo, haciendo que este tratamiento vaya a ser duradero, es decir, estos cambios que estamos haciendo sean para toda la vida. A veces lo tenemos que ver el tratamiento desde el punto de vista de una inversión, es decir, estamos, tiene un costo, pero estamos invirtiendo en nuestra salud, tanto estética como funcional. Doctora, usted mencionaba de que, por ejemplo, si hay alguna afectación, se puede trabajar en paralelo, pero si, por ejemplo, las encías no están sanas, si, por ejemplo, encontramos un caso de gingivitis, ¿qué pasa en ese caso? Esta es una consulta muy buena, de hecho, la que usted acaba de hacer. Bueno, principalmente si el paciente acude a la consulta y nosotros estamos claros de que él tiene un diagnóstico de gingivitis, porque una cosa es gingivitis y otra cosa es un grado más avanzado de periodontitis. Si es una gingivitis, lo primero es tratar la gingivitis, ¿verdad? Hay que ver si lo va a hacer el dentista que está, si se va a remitir al especialista de periodoncia, ¿verdad? Ya eso lo tendrá que valorar en la clínica quienes estén llevando el caso. Pero para responder a su pregunta, primero se trata la gingivitis y luego se hace la colocación de la ortodoncia. Y aquí hay que ser claros que también entra dentro de los puntos que estamos tomando en consideración la higiene. Es decir, si ya vemos que el paciente está llegando con un problema de gingivitis y que esta gingivitis está más enfocada a que quizás el paciente no tiene buena higiene, porque hay gingivitis que se dan, por ejemplo, en el embarazo, por los cambios hormonales, por fármacos también se pueden estar dando las gingivitis, ¿verdad? O acompañadas, ¿verdad? Pero si específicamente que el paciente no tiene una buena higiene, aquí hay que primero concientizarlo y hacerle saber que el tratamiento de ortodoncia requiere una higiene doble, porque aquí va a tener que tomar en consideración también hacerse por la utilización de un cepillo específicamente para ortodoncia, cepillarse constantemente luego de cada comida. Además del cepillo de ortodoncia, existen cepillitos que se llaman cepillos interdentales, los cuales, como la palabra lo dice, entre diente y diente debe de ir limpiando, porque al tener aparatos en nuestra boca, los alambres, los brackets, si acaso le ponen un aparatito extra, todos estos retienen mayor cantidad de alimentos que ocurría anteriormente. Entonces, principalmente tratar la gingivitis y concientizar al paciente de que debe tener una higiene rigurosa. ¿Por cuánto tiempo, o dependiendo del proceso, porque usted explicaba que hay como 3 tipos, creo, ¿verdad?, que decía de la forma de ortodoncias que se aplican en estos casos? ¿Por cuánto es el tiempo mínimo y cuánto es el tiempo máximo? Porque a veces nosotros vemos personas que llevan bastante tiempo usando frenillos. Ok, esto va a depender de cada caso. No podemos hacer como un tiempo determinado para todos. No, sí. Esto depende porque hay casos que son leves, entonces quizá este caso puede llevar menor tiempo por lo mismo, ¿verdad? Pero casos bastante drásticos o severos, incluso pueden ser casos quirúrgicos, sí. Es decir, que no únicamente la colocación de brackets va a mejorar todo, y hay que plantearle, también existe algo que se llama camuflaje. Camuflaje es cuando, por ejemplo, el paciente en realidad necesita un tratamiento quirúrgico porque ya llegó en etapas adultas donde ya no hay crecimiento ni desarrollo. Entonces, en estas etapas vamos a mejorar, sin embargo, tal vez no vamos a tratar totalmente el problema en el paciente. Y si no opta por lo que es la parte quirúrgica, solamente vamos a, como les digo, camuflar. O sea, sí. Se va a ver mejor, pero no estamos totalmente erradicando la causa de su problema. Esto hablando en casos que sean esqueletales, es decir, que sea el hueso que ha crecido demasiado. Y entonces con los dientes lo que hacemos es reposicionarlos, ¿verdad? Pero no mejora totalmente quizá el perfil del paciente, porque recordemos, una cosa es lo que vemos de frente al paciente, pero también hay que verlo desde el punto de vista de perfil. A veces el motivo de consulta del paciente es, bueno, yo me siento aquí como muy pronunciado, ¿verdad? Sí. Muy hermoso. Entonces,
tenemos que considerar eso. Otra cosa importante, por eso es que no le puedo dar un tiempo específico, porque depende de cada caso. Otra cosa importante es la edad. Es decir, a veces creemos que entre más adultos se lleven a los jóvenes, por así decirlo, a la consulta, es mejor. No, es mejor llevarlo entre más chiquitos, mejor. Es decir, como les mencioné al inicio, la ortodoncia interceptiva puede interferir para disminuir los problemas esqueletales y dentales que pueden haber cuando este paciente sea adulto, y al disminuir los problemas, entonces disminuye el tiempo de trabajo y muchas veces hasta la inversión que el paciente tenga que hacer. Definitivamente muchos puntos a abordar hablando sobre salud bucal y en el caso de lo que es la aplicación de la ortodoncia. Muchísimas gracias, doctora. Más adelante vamos a poder quizás conversar un poquito más sobre este tema tan importante en salud bucal. Así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.